Ya estamos con el nuevo presidente del Congreso, el senador Silvio Velar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, un gusto poder compartir contigo esta programación. Habías dicho que un trato curé impidió que juren Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. ¿Por qué? Digamos, ¿hay gente que pactó con ustedes y que después los traicionó? No. El juramento de Nicanor no se dio por varios factores. Primero, nosotros creíamos que la señora Gusinki no participaría. Esa es la información que manejábamos. ¿Habían hablado con ella? No. Otros compañeros habían hablado. Y ella les dijo, pero ella les dijo que no iba a asistir. La señora Gusinki forma parte del equipo de Honor Colorado. Exacto. Entonces los compañeros de Honor Colorado tenían la misión de conversar con ella. En principio teníamos la información de que no participaría de la sesión. ¿Quién les contó? Digamos, ¿fue Javier Zacarías? ¿Fue otro el que dijo que no iba a asistir? No quiero entrar en detalles para manejar un poquito también. No, porque es un tema demasiado importante también entender cómo actuó Mirta Gusinki. ¿Ella actuó a nivel individual o alguien le dio una instrucción o ella compartió? ¿Cómo aparece en la sesión? Y probablemente ella actuó de manera individual. Es un caso muy parecido al que sucediera en el pasado con Jorge Céspedes, ¿te acordás? Sí, claro. Y bueno, aquí se dieron hechos irregulares. El juramento por parte de la forma en que tomó el juramento el señor Fernando Lugo, rompiendo todos los protocolos y la tradición del Congreso, él toma juramento a sí mismo. Sí. Porque según los audios ahora podemos constatar de que en verdad él también dice yo juro en el momento, que sí juraba en el momento en que todos levantábamos el brazo. En el momento en el que se leía a los señores senadores electos, él termina diciendo yo juro. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy diciendo esto? Parece para la gente, la gente piensa que es un hecho menor. No. El ritual, el protocolo del acto más importante en el que el senador es investido con todas sus facultades en el momento del juramento. Porque desde ese momento, desde el momento en que jura la señora Gusinki, se convierte en senadora. Hay algunos que dicen de que al ser el acto nulo, no. El reglamento interno nos dice que el acto de juramento... Ella hoy es senadora. Hoy ella es titular. Senadora, claro. Por eso en el momento de la mesa directiva, ella emite su voto. Sí, y avaló a los 3 integrantes más a los secretarios parlamentarios. Claro, porque ella juró. Con ese dilema, ella es senadora titular. Sí. ¿Cómo? Porque si ella renuncia o si se la destituye, la debe reemplazar el suplente, el primer suplente del Partido Colorado. Bueno, hay teorías que sostienen... ¿Y cuál es tu pensamiento, senador? Y yo creo que existen las instancias jurisdiccionales que pueden corregir, primeramente, el error, por usar un término benévolo, de parte del señor Lugo, que la convoca a la señora Mirta Gusinki, y su posterior actuación. Nosotros creemos que existen las vías jurisdiccionales, o sea, las vías legales que permiten de que el senador legítimamente electo, proclamado en este caso Nicanor, deba recuperar su banca. ¿Que es una resolución de la justicia electoral la que esperan? Una resolución. Ya hay un antecedente con el senador Velar. Senador Pedro Pablo Velar, que un senador del Partido Blanco fue proclamado, pero después la justicia electoral anula eso, interpretando que votaron en blanco los que votaron al Partido Blanco. Porque se comprobó que los que votaron en blanco finalmente fueron computados al Partido Blanco. Sí. Entonces hay una sentencia, hay un fallo. Sí. Y creo que en ese momento presidía la Cámara de Senadores Gonzalo Quintana.
Y con ese fallo de la justicia electoral hizo jurar a Pedro Pablo Velar. Así mismo. Entonces vos estarías esperando un fallo de la justicia electoral para hacer jurar a Nicanor. Pero yo sometería el juramento al Pleno. No lo haría de manera individual. Y hay 23 votos en este momento para avalar eso y aprobar, digamos, ese fallo. Los números, las mayorías en el Senado siempre son muy precarias. Depende muchas veces de las coyunturas, de las contingencias. Bueno, ustedes tenían 26, digo, los que te votaron a vos, incluyéndote Sí. a vos mismo, que te votaste Sí. a vos. Pero nosotros ya nos reducimos a 23, a No, 25. por eso, porque Desde el Rodolfo momento Friedman ya- Claro, con Mirta menos. Sí, Mirta, Rodolfo ya dijo que no. Rodolfo Friedman dijo que no va a acompañar. Lo de Nicanor. Entonces ya Y somos Mirta, 24. Son 24. No, yo tenía entendido que Rodolfo me está cambiando la película. ¿O? Bueno, es cambiante la política, dijo alguna vez algún filósofo. No. Esa es la teoría del Bueno, último filósofo republicano, Con- Blas Enriquelme. Por eso, sin Mirta son 25. Y sin Rodolfo seríamos 24. Sin Rodolfo 24. Se van 2 más y se acabó la mayoría absoluta. Y hoy tenemos una posición de senadores del PLRA que esperan dictámenes de constitucionalistas que le den la certeza absoluta que el procedimiento del juramento de Nicanor son los que realmente no se contradicen con el texto constitucional. ¿Por qué Baqueta saca la firma también de ese pedido de extraordinaria? Digo, porque sí, el argumento es que quieren tener clara la parte legal, pero se apuraron entonces para firmar y pedir la extraordinaria, no pensaron en el escenario, sí venían con la estrategia. Bueno, yo tengo un grave defecto, Guillermo, que hablo todo. Y habla todo. No, pero siempre hablé todo. Y muchas veces, hace poco creo que tu productora se enojó conmigo en la previa. Me dice, senador, te llamé el viernes y no me hablaste. No podía hablar, porque si hablaba tenía que cumplir con lo pactado, entonces no iba a decir toda la verdad. Entonces preferí callarme. Bueno, ahora puedes hablar con tranquilidad. Nosotros dentro de ese itinerario, al jurar de manera irregular la señora Bucinqui, lógicamente no teníamos otra alternativa más que rever esa situación convocando a una sesión extraordinaria. ¿A ustedes les sorprendió que Mirta haya estado? Eso es lo que cambió la película. Cambió la película. Y si en último caso estuviera en el momento del juramento de Lugo, iba a tomarle el juramento Cachito Salomón. Y Cachito Salomón, en ejercicio de la presidencia, se iba a encargar de enmendar. ¿Pero qué hizo Lugo? Transgredió absolutamente todo, al punto tal que este fallo de la jueza Novaes, si no estoy equivocada, Sí. inclusive omitió al Pleno, porque él ya lo tenía. Y Lugo se jugó toda. Y hoy tengo entendido que él tiene que responder con la justicia, porque los abogados de Nicanor dicen que van a llegar hasta las últimas instancias. Bueno, el jurado magistrado también le pidió a la jueza Novaes que remita un informe sobre su amparo concedido, sobre su resolución en realidad. Bueno. Eso ahora. Y bueno, estamos en Por un eso estamos en escenario un- tan perplejo que uno puede esperar situaciones hasta las más inverosímiles en este momento. ¿Va a jurar Nicanor? Yo tengo el razonable optimismo que sí, porque creo que le corresponde, legítimamente. Con él ya se cometió una arbitrariedad hace 10 años. Una mayoría circunstancial del Senado decidieron no darle el juramento. Y vaya paradoja del destino. A Nicanor le faltó un voto en ese entonces, un senador. Ese senador que no le dio el quórum fue Hugo Estigarribia, que respondía al movimiento Vanguardia Colorada, liderado por Luis Alberto Castiglione. Hugo Estigarribia fue expulsado de Vanguardia Colorada por ese hecho. Y hoy teníamos la manera de subsanar
la arbitrariedad del presidente Lugo convocando una extraordinaria, solo que en el fragor de la lucha, por decirte, la circunstancia, en la vorágine, convocamos a destiempo. Fue una metida de pata. Pero hubo colegas que querían sostener igual. Yo ante la duda me fui, asumí mi error y desconvoqué inmediatamente. Claro, eso hubiese sido ya un blef. No, eso hubiese sido, yo creo que... Un blef para la historia. Pero mira, Guillermo, no es que yo quisiera sumarme puntos en el error. Pero hubo casos como en el de la enmienda, teniendo mayoría holgada, en ese entonces los Lugo, Cartistas, Llanistas, 25. Creo que llegaban a 27 inclusive cuando eso. Sí, podían tranquilamente sesionar en el Senado sin problema. Podían esperar el plazo establecido. Así es. Llevar adelante. Una torpeza política Nosotros notable. probablemente le íbamos a llorar a nuestras abuelas, salía la enmienda y hoy teníamos otro escenario probablemente. Así mismo es. Pero ellos persistieron en el error, se les apuntó, se les dijo que estaban errados y siguieron la hoja de ruta, el libreto. Fueron a sesionar, te recordarás, en la bancada del Frente Guazú. Y lo que finalmente originó las manifestaciones en donde posteriormente el diputado Acosta fue herido y a la noche la muerte del joven Rodrigo Quintana, lógicamente originó el posterior desistimiento del señor Cartes de su intención de ser reelecto como presidente. No me respondiste por qué crees que Enrique Baqueta retiró su firma de ese pedido extraordinaria. Te contesto. ¿Por qué? Enrique, porque nosotros tenemos dos compañeros que estaban viajando. Juan Darío Monge, que está fuera del país, y Luis Castiglione. Yo estaba compelido a convocar dentro de las 48 horas. Si no retiraba, y teníamos posiciones de algunos compañeros que tenían ciertas dudas. Fíjate vos, 26 menos Mirta somos 25. ¿Y Blanca? Menos 2, 23. ¿Y Blanca, verdad? Y algunas dudas. Yo creo que la compañera finalmente va a acompañar, pero se generó... yo voy a ser claro. Las posiciones editoriales del diario ABC o las posiciones de Telefuturo tienen su incidencia. Son tan perennidos ustedes que por una posición editorial cambian de... Sí. ¿Sí? Está la perennido hoy mi meteo. Por una posición editorial, ustedes cambian así el pensamiento de... Hay gente que cambió. Te voy a dar un solo caso. Y ya no voy a dar nombre ni apellido. Sí. Cuando se trató la pérdida de investidura, lo que se le denominó autoblindaje, dos compañeros que me dijeron de que estaban de acuerdo con que se tenía que aprobar esa ley. Esa mayoría absoluta de 2 tercios. Esa mayoría absoluta de estos 2 tercios, porque les parecía absolutamente contradictorio que para suspender a un senador necesitaba de los 2 tercios. Y para sacarlo de su investidura, o sea, revocarle su mandato, necesitaba de una mayoría de 23 votos nada más. Pero cuando empezó ABC, Última Hora, Telefuturo, todos los medios a bombardear. 2 integrantes de Añetete. 2 compañeros, dijiste. 2 compañeros. 2 compañeros. 2 senadores. ¿O compañeras? Compañeros, compañeras. Ah, compañera Blanca. No sé, no va Añetete. No, compañeros en plural. Ah, compañeros. Compañeros. Hoy con la votación. Ahí oré, peco, y con la número oré otro votante la. Pregunta, ¿y popular paje? Allá, pero ya pillaba hacer la. El senador Silvio Velar cree que va a jurar Nicanor Duarte Frutos. Le preguntamos enseguida sobre el caso Horacio Cartes, porque ese es un caso diferente. Seguimos periodísticamente con el presidente del Congreso, el senador Silvio Adalberto Ovelar de Caguazú, senador. De Coronel Oviedo, departamento del Caguazú. Te dije Caguazú y ya aclaraste de Coronel Oviedo, porque hay un tema también entre las ciudades, ¿verdad? ¿Ser de Coronel Oviedo o no ser de Caguazú? Pero vos no te imaginás cómo esa rivalidad de ciudades prevaleció y en estas últimas elecciones
esa diferencia regional fue determinante para que tuviéramos por primera vez un gobernador caguaseño. Sí, seguro, porque hay ahí disputas en tu mismo partido. Pero volvamos a la pregunta que hacíamos antes de la pausa. ¿Y Horacio Cartes, él va a jurar como senador? El señor Cartes está en una situación muy parecida a la de Duarte Frutos y probablemente más complicada. ¿Por qué razón? Él hoy tiene la inhabilidad por la incompatibilidad. Ser presidente de la República y ser senador. Muchos me dicen que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero si a Duarte Frutos... ¿Cómo no? Perdón, si no tiene que dedicarse en exclusividad a sus funciones, según la propia Constitución. Sí, no, estamos de acuerdo en eso, pero digo nomás que el principal argumento de impugnación a Cartes y a Nicanor es el hecho de que no pueden ser senadores activos, sino son senadores vitalicios. Así es. Si le dejan jurar, si jura Nicanor, lógicamente con eso se puede entender, interpretar que él deja de ser senador vitalicio para ser senador activo. Bueno, ahí está, me parece que ahí hay un punto muy importante. A Luis Castiglioni le aceptaron la renuncia. Sí. Para que deje de ser senador. Sí. A Nicanor Duarte Frutos ni siquiera se la trataron. No se le aceptó. Y entonces, ¿cómo puede ser senador activo si no se trató su renuncia a la senaduría vitalicia? ¿Y sigue siendo senador vitalicio? Bueno. ¿Cuáles son nuestra constitución? Vamos a ser estrictamente constitucionalistas, porque últimamente constitucionalista petelómita. Pero es fácil, mira que muchos se ponen en el título y... Sí, también. ¿Cuáles son los órganos jurídicos? ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que debe interpretar la Corte? Vamos a terminar lo mismo, la Corte. ¿La Corte? La Corte, cuya, por ejemplo, integrante Alicia Pucheta, también le dio el salvoconducto a Cartes para ser senador y después fue su vicepresidenta, cuando ya había sido candidatada por él. O sea, lo digo, esta Corte en realidad. Es la Corte que tenemos, pero es la Corte, efectivamente. Pero el sistema republicano tiene maneras de salvar o de corregir los errores. Sí, exacto, así mismo, de corregir los errores. De corregir los tres poderes. Los tres poderes. El equilibrio de los tres poderes. Esa vieja idea de Montesquieu. En el caso que los ministros de la Corte fallan de manera incorrecta, le habilita a Guillermo Domaniski para ser candidato a presidente de la República, teniendo impedimentos insalvables. ¿Cuál es el mecanismo que la Constitución misma te establece para corregir? Sí, la Corte. La Corte y el juicio político a esos ministros de la Corte por cometer semejante barbaridad. Pero Beto Velar ni Marcos Cáceres no pueden no acatar el fallo de la instancia que debe interpretar la Constitución, que es la Corte. Y cuando el Senado se da cuenta de que hay una aberración de la propia Corte, que tiene que seguir todo el periplo del enjuiciamiento a los 9 ministros de la Corte, a los 8 en este caso. Si hay necesidad, hay que enjuiciarlo a los 9 ministros de la Corte. Ese es el procedimiento. Lo que pasa es que el interés es político en este caso, evidentemente el interés político de grupos dominantes que están detrás de esa candidatura. O sea, es muy difícil hablar de un juicio político cuando hay una connivencia política con un grupo que va a impedir el juicio político. Debo y pajape es complicado apala. No, es realmente la situación. Alicia Pucheta, yo te pongo ese caso nomás, senador. Alicia Pucheta era ministra de la Corte. Horacio Cartes ya la candidató públicamente como su vicepresidenta, porque ya la presentó en Twitter. Y ella firma un fallo
que habilita a Horacio Cartes a ser senador. O sea, yo digo, si eso no es conflicto de intereses que puede hacer causal de juicio político o lo que fuere, entonces ¿de qué hablamos, verdad? ¿Es causal de juicio político? ¿Y quién movió un dedo? Ustedes tampoco. Y debo confesarte que sí. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar. Uno dice, la Corte. A mí me encantaría tener ese discurso ultra institucionalista si tuviésemos una Corte que no estuviese manoseada políticamente, o no se dejara manosear, porque en realidad a veces ponemos como que los políticos son los que la manosean y hay jueces que agachan la cabeza sin necesidad de que uno le hable fuerte, porque son así, funcionales al poder político. Pero ocurre lo siguiente, habemos buenos, malos, irregulares políticos, juristas, periodistas, en todo. Es que hoy nosotros no podemos desconocer que tenemos una coyuntura muy compleja donde se impone lo que Otto von Bismarck ya lo decía. Creo que este fin de semana... Te leí. ¿Repasaste? Sí, repasé, no. Es que yo lo admiro mucho a Bismarck, al canciller alemán. Sí, señor. Por su pragmatismo. Coste que él era un poco pesimista cuando hablaba de que es el arte de lo posible la política. No es que él admiraba ese pensamiento, sino que decía, es lo que tenemos. Después con una mano de hierro pudo consolidar lo que finalmente se conformó esa nación alemana. Creo que es el arte de lo posible, ahí vamos. El arte de lo posible. Y nosotros hoy lo que no podemos hacer es transgredir las normas. Yo tengo un pelota tatá hoy en mis manos. Y vas a poner la pelota tatá allí a tus compañeros del Senado para que resuelvan. Y o acertamos todos o erramos todos. No vas a tomar decisiones unilaterales. Yo he manifestado de manera directa, de manera clara. Hay algunos que sostienen de que si Fernando Lugo cometió una aberración y en uso de sus facultades él cometió semejante error, para enmendar ese error basta con que el presidente del Congreso, o sea yo, tome de manera unitaria y no lo voy a hacer. Yo voy a poner a consideración del Pleno. ¿Y el caso Cartes también? El caso Cartes también. ¿Y vos qué pensás sobre el caso Cartes? ¿Él debe ser senador? Y es el mismo caso que Nicanor. Con la diferencia de que Cartes compitió siendo presidente en total desigualdad de condiciones con el resto de los mortales. Desde ese punto de vista de la igualdad de oportunidades, creo que sí, pero el impedimento que se argumenta una y otra vez es la senaduría vitalicia. Si Nicanor jura, quiere decir que dejó de ser senador vitalicio. Pero fíjate nomás las grandes contradicciones que nuestro propio marco legal nos muestra. Gobernantes que terminan, no digo que sean gobiernos extraordinarios, pero terminan bien su mandato. Y tienen el castigo político de no poder candidatarse versus gente que fue destituida como Lugo, que es el argumento que pone Nicanor, ¿verdad? Un presidente que es destituido por mal desempeño puede candidatarse y un presidente que termina su mandato sin ser echado no puede hacerlo. ¿No es una contradicción acaso? Sí, a mí me parece una contradicción. Ahí yo creo que hay contradicciones. Hay contradicciones también la situación de que un senador vitalicio impresentable pueda ser echado. Se lo puede echar, se le puede sacar la investidura y podrá competir entonces para ser senador. Si se lo echa, desaparece la condición de senador vitalicio. Tomando tu misma lógica, si yo fuese Cartes y quiero terminar a como dé lugar mi mandato, haría una barbaridad para que me destituyan. ¿A una consulta nomás? Entonces ya estoy habilitado o no. Claro, tenés que conseguir los 2 tercios en ambas cámaras. Claro. Negociar con ellos, que dicen que se puede, ustedes lo saben, nosotros no sabemos cómo se dan las negociaciones, pero se puede dar. Cartes ¿qué cosas está negociando con ustedes para jurar, Beto?
Cartes, desde mi punto de vista, Porque hablas con él. yo he conversado con él y creo, y hasta algunos amigos hasta se han molestado por manifestar con claridad mi punto de vista. Yo he sido el más férreo detractor de Cartes yo fui el único senador, soy el único senador que no ha sido cartista ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta hora. El único. De hecho, fue muy crítico con tu hermano, por ejemplo, con Eero Velara. Recuerdo al principio de su mandato fue feroz Cartes, ¿eh? Sí. Acusándolo No, de casos de pero a corrupción. mis familiares, a mi No, esposa no, no. lo destituyeron. Bueno, Me acuerdo. pero yo me tragué esa obra, mano, porque cuando uno está en la disidencia, cuando uno asume una posición, debe estar calavera no chilla. Pero cuando terminan las elecciones generales, las elecciones internas, había un temor muy grande dentro del partido. Ya en las internas mismas se decía, si gana Marito, Marito no lo va a acompañar a Peña. Y si gana Marito, Cartes no le va a acompañar A Marito. a Marito. Yo personalmente creo que el presidente Cartes jugó bien el partido. Y voy a tomar como referencia lo que nosotros hemos vivido en el departamento del Caaguazú, pese a tener un resultado adverso por ese regionalismo que acabas de mencionar. Fíjate, Coronel Oviedo ganamos por 9.000 votos y perdemos por 13.500 votos en Caaguazú, en una elección jamás imaginada por nadie. Y perdemos la elección. Pero de todas maneras, nosotros vimos, yo percibí que el señor Cartes y Honor Colorado acompañó la candidatura de Marito. Y vaya situación, todos participábamos en los actos, en ese entonces, en los grandes actos. Y yo le decía a un compañero que Cartes se equivoca en no renunciar días después de las elecciones. Porque si él renunciaba 5 o 6 días después de las elecciones, probablemente de 9 años de TT, 8 votábamos a favor de él. El único que no hubiese votado iba a ser Peta. Porque Peta asumió una posición desde la hora cero. Después todos participamos en los actos, pero absolutamente todos. E hicimos spot publicitario también. Así mismo, ustedes lo legitimaron. ¿Sí? Pese a creer que es inconstitucional como Marito en su momento planteó con el caso de Nicanor. Lo legitimó en spots. No quiero dejar de aprovechar por una cuestión de minutos. El monotema ahora es el juramento de esto, pero te quiero preguntar esto, senador. La constituyente, ¿van a avanzar ya ustedes sobre la constituyente? Porque se suele decir que este es el periodo inicial del gobierno. Claro. Que después la cosa empieza a enturbiarse, vienen las internas de los partidos, cada uno tiene nuevamente sus intereses y empieza la desconfianza. ¿Se va a avanzar en la constituyente o no se habló todavía? No hablaste todavía del tema, Omar. De manera segmentada. Ya hay opiniones a favor de una constituyente. Uno de los referentes importantes que ya manifestó su interés por una constituyente fue el senador Blas Llano. El compañero presidente electo en su momento ya dijo también, y esto probablemente hasta hubiese avanzado más de no haber sido por la actitud, desde mi punto de vista, rara, porque yo lo considero a Efraín un demócrata, de no haber aceptado los resultados. Porque por más pequeña que fue la diferencia a favor de Marito, fue una victoria. El hecho, un caballero acepta los resultados. El Partido Colorado actuó de esa manera, con una diferencia mucho menor cuando Yoyito Franco nos gana la vicepresidencia, ¿te acordarás? Entonces, creo que eso imposibilitó que haya una conversación institucional como Marito pensaba plantearlo, de partido a partido, perdón, de presidente de la República a todos los demás partidos, para iniciar lo que podría ser, primero, esa reforma del Poder Judicial y avanzar sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Y la otra pregunta, para cerrar. Lilian Samaniego y Derlis Osorio ya dejaron Honor Colorado.
Hay otra gente de Honor Colorado que ya va a pasar a integrar, no sé, bancadas independientes le llaman ahora, pero sabemos que a la larga después se pueden fusionar con Añetete. ¿Hay otra gente dentro de la Cámara de Senadores? Esta política, al decir de precisamente don Blas N. Riquelme, y cambiante. Sí. No, pero vos manejás insumos ahí adentro, por eso te pregunto. Me dijeron que podía darse algún tipo de cambios también allí. Y en diputados ya se dio migraciones muchos significativas. Sí. En el Senado, evidentemente, tenemos 2 compañeros que hoy ya integran la... Por más de que se presentan como independientes, ya han demostrado una afinidad. ¿Y el resto? Y tenemos buena relación con ellos. ¿Pero está hablando con alguien o no? Y tengo entendido que hay un compañero que... ¿Viste? Es uno. Es uno. ¿Que va a pasar ya? No, con quien existe una gran afinidad. No puedo darte detalles porque son apenas rumores. Pero no hablaste vos entonces. No he sido yo. No he sido yo el articulador. Esa era un poco la pregunta porque... No, ocurre que ahora los muchachos ya no hablan con el presidente del Congreso ni con el líder de bancada. Los muchachos hablan con quien tiene la lapicera y tiene el poder real, con Marito en todo caso. Bueno, senador, te agradezco mucho que hayas venido. Para mí es un gusto poder compartir contigo y creo que vamos a tener la posibilidad de seguir conversando porque se vienen muchos temas importantes para el país en el Congreso. Bueno, veremos. ¿Jurarán entonces, según decís vos, Nicanor Duarte Frutos? Tengo el razonable optimismo. Siempre hay que ser relativo, ¿verdad? En términos de... No se puede ser absoluto. Pero los 2 casos vas a poner a disposición del Congreso. Como dijiste, la pelota está para todos, no para vos solo. No. Vamos a compartir los aciertos y los errores. Gracias, senador.